Hola a todos, el día de hoy vamos a hacer un repaso al curso de Historia y Geografía. Vamos con la primera pregunta, ¿no? Dice, este periodo comprendido entre 3000 y 1200 años antes de Cristo se caracteriza por el desarrollo de las aleaciones que permitieron suplantar el uso de la piedra definitivamente. Se incrementa el comercio a larga distancia, surge el estado de la revolución urbanística, el surgimiento de las sociedades esclavistas. El texto anterior hace referencia a la formación de los imperios esclavistas de la Edad de Hierro. Lo que sucede aquí es que de todas las características mencionadas, hablamos del desarrollo de la relación de los metales y el surgimiento del Estado, es decir, la civilización, bastan para identificar a este periodo como, digamos, la formación de los imperios esclavistas de la Edad de Hierro. En este caso, la letra D de la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Chavín de Huántar fue una de las culturas más importantes de América indígena. Se desarrolló en el periodo denominado Horizonte Temprano. Identifica la alternativa más adecuada acerca de dicha sociedad. Chavín consolidó un proceso civilizatorio que vino del arcaico. Lo que sucede es que, en este caso, el proceso civilizatorio de los Andes se inició en el periodo arcaico superior y se consolidó en el Horizonte Temprano con Chavín de Huántar. Antiguamente era considerada la primera alta cultura de los Andes o cultura matriz del mundo, por eso el Horizonte Temprano se denominó también formativo, en este caso la letra de la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. El Ayu fue una institución básica del Imperio Inca. Señale las informaciones correctas con respecto al Ayu. En este caso, tenemos que primero ver que la base de la organización social andina fue el Ayu, es decir, una familia ampliada en la que todos sus miembros estaban unidos por lazos de parentesco y también digamos, por la propiedad colectiva de la tierra. En el Ayu se practicaban formas solidarias de trabajo, enmarcadas en el concepto de la reciprocidad. Tenemos, por ejemplo, el Aini, la Minga o Minca. En este caso nos preguntan lo siguiente: ¿la propiedad de la tierra era colectiva? Claro que sí. ¿Era una familia ampliada o extensa? También. ¿Practicaban la reciprocidad llamada Aini? Claro. ¿Es aún la unidad básica de la sociedad peruana? En la actualidad ya no. ¿La mita era el tipo de trabajo que lo vinculaba? No. En este caso la letra C de la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. La crisis del siglo XIV podría definirse como el proceso de la ruptura y decadencia del sistema feudal que sucumbía bajo el influjo de una nueva economía de carácter urbano-comercial comprometida con la búsqueda de mercados y acumulación de dinero. Las manifestaciones, digamos, más resaltantes de esta crisis fueron la hambruna, las epidemias, guerras y un alarmante índice de mortandad en Europa. Entre las causas principales podemos denominar la depresión demográfica. En este caso, no. La peste negra, claro que sí. La disminución de la rentabilidad agrícola, no. Las revueltas campesinas, tampoco. En este caso, la letra A es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. A orilla de las rutas comerciales, al calor de los mercados y las ferias, las ciudades se constituyeron en el escenario de los nuevos sectores sociales. Su desarrollo desde los siglos XI al XIII marcó el fin del régimen feudal y el surgimiento de una nueva clase social. En tal sentido, señala cuáles son los elementos que se desarrollaron dentro de estos burgos. Primero, nos dicen, la nobleza feudal en este caso no. Los gremios de los artesanos sí, la burguesía comercial y financiera también, los caballeros cruzados no. En este caso la letra B la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. En el absolutismo, la monarquía nacional se confunde con la de monarca. El rey todo lo puede porque su poder deriva de Dios y por tanto solo a él se le debe rendir cuentas. Esto, sin embargo, no significa sumisión a las jerarquías religiosas. Por el contrario, los monarcas absolutos recortan el poder temporal del clero y eligen entre el catolicismo o el protestantismo por convicción o conveniencia, la creencia social del Estado, la que debe ser abrazada también por la totalidad de sus súbditos. A partir de la lectura anterior podemos inferir que se hace alusión a uno de los tres principios del absolutismo monárquico, que fue en este caso, hablamos del providencialismo. Lo que sucede es que uno de los tres principios del absolutismo monárquico es el providencialismo, un principio que decía que el rey gobernaba por designio divino, es decir, por voluntad de Dios. En este caso la letra C es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. La Ilustración, como corriente intelectual del siglo XVIII, recreó un nuevo sistema político, económico y social en contra del antiguo régimen. En este sentido, la propuesta económica planteada por los intelectuales ilustrados defendió, en este caso, el libre comercio y no la intervención negativa del Estado en el comercio. Lo que sucede aquí es que tanto los economistas de la escuela fisiocrática, digamos, como Kesnay o Gurnay, como Adam Smith, considerado el padre de la economía moderna, rechazaban los latos cobros, es decir, los extensos cobros de tributos por parte del Estado, y buscaban que el Estado permitiera el desarrollo de los agentes económicos individuales con las menores trabas comerciales posibles, sin que ello signifique que el Estado no intervenga indirectamente en la economía, pues el desarrollo de la infraestructura y seguridad, por citar algunos ejemplos,
son fundamentales para facilitar el desarrollo comercial. En este caso, la letra C es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. La revolución industrial, que nació en Inglaterra a mediados del siglo XVIII y se extendió a diferentes países del siglo XIX, tiene una serie de características comunes. Entre ellas podemos mencionar el ascenso de la burguesía al poder político como requisito indispensable para promover la industrialización. Sí, este proceso se desarrolló en zonas urbanas, las cuales crecieron en número y cantidad de población también. En aquellos países industrializados la desigualdad social fue eliminada por el crecimiento económico. No. Todos los talleres de producción artesanal fueron eliminados por los centros. Todos. No. Luego, la necesidad de mercado para la producción creciente genera un proceso de neocolonialismo. Sí, en este caso la letra es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Durante el periodo de la Asamblea Legislativa de la Revolución Francesa surgieron diferentes clubes o partidos políticos. Uno de los más influyentes en la vida política de este país fue un grupo de los jacobinos. Establezca qué enunciados se relacionan con las propuestas o acciones de los jacobinos. Primero, la centralización administrativa en manos de la ciudad de París. Sí. Radicalizar las reformas sociopolíticos favorables al pueblo también. Luego, proponen una alianza comercial estratégica con Inglaterra. No. La continuidad del sistema monárquico, aunque con poder limitado, tampoco. La república como sistema de gobierno para Francia. Sí. En este caso la letra C es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. La reforma borbónica fue un conjunto de medidas tomadas por la corona española para recuperar el poder político americano en manos de los criollos, pero también una serie de medidas tributarias para incrementar los ingresos de las arcas españolas. Dentro de ellas también observamos medidas de corte administrativa. En el caso del sistema judicial encontramos como medidas que el Consejo de Indias perdía su derecho de última instancia jurídica para los americanos. No. El desplazamiento de los criollos de cargos importantes en la Real Audiencia de Lima. Eso sí es verdadero. Que los oidores no podían cambiar las decisiones inapelables de los corregidores. No. El establecimiento de la Audiencia del Cusco tras la rebelión de Túpac Amaru II. Sí, verdadero. En este caso la letra B es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Las fuerzas patriotas argentinas, para consolidar su amenazada y endeble independencia, necesitaban acabar con el poder político y militar español anclado en el Perú, al que podríamos considerar como la cabeza del gobierno español en América. Por ello intentaron una serie de avances militares hacia el Perú a través del Alto Perú, es decir, hoy Bolivia, pero las tropas dispuestas por el virrey Bascal en la región frenaron dichos intentos de avance. Ante ello, la dirección política argentina planeó, en este caso, la movilización de sus tropas con embarcaciones salidas desde Argentina hacia territorio peruano. Lo que sucede aquí es lo siguiente, es que ante las derrotas de las tropas rioplatenses encabezadas por los generales Castelli, Lanusse y Belgrano para llegar al territorio peruano a través de la actual Bolivia, el gobierno argentino decide enviar a don José de San Martín, al mando del ejército de los Andes, para cruzar la cordillera de los Andes, ingresar a Chile, apoyar su independencia y luego embarcarse hacia Perú. La libertad de Perú era prioritaria para consolidar la independencia de ambos países. En este caso, la letra D es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. La prosperidad falaz hace referencia al periodo de grandes ingresos económicos obtenidos por el Estado y los empresarios extranjeros y nacionales ligados a la venta de este fertilizante, pero no logró generar un desarrollo económico sostenible a futuro, ya que no se desarrolló un proceso industrializador. Si los empresarios nacionales no promovieron un desarrollo industrializador, entonces, ¿en qué invirtieron principalmente sus ingresos? En este caso, en la tecnificación de sus haciendas y la fundación de bancos. Lo que sucede es que los empresarios peruanos beneficiados con los recursos del guano no corrieron con el riesgo de invertir su dinero en la industrialización del país. Podemos atribuir a ello la falta de un espíritu capitalista sólido, pero los ingresos que tuvieron los invirtieron principalmente en negocios que ya conocían o consideraban de bajo riesgo, como la tecnificación de sus haciendas agrícolas y fundación de bancos, como por ejemplo el Banco de la Providencia. En este caso la letra B es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. La guerra contra Chile entre los años 1879 y 1883, si bien significó una derrota militar para Perú, también significó algo muy importante, es decir, un panteón de héroes nacionales que han sido difundidos en el sentido nacionalista de la población a través de diferentes medios como la escuela. Una particularidad de esta difusión de las figuras heroicas del conflicto es que, en este caso, la invisibilización de los sectores populares que pelearon durante este conflicto. Lo que sucede es que el panteón heroico formado por la guerra contra Chile excluye a los sectores populares como figuras principales. Por ejemplo, los grumetes afrodescendientes del movimiento Huasca, o la inmensa cantidad de indígenas que pelearon en la resistencia nacional o campaña de Breña, dejando la gloria para los altos oficiales y dejando de lado los grupos sociales subalternos. En este caso la letra A es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta.
En los inicios de la década de los 80 del siglo pasado el país era otro, no existían latifundios, se había peruanizado parte de la banca y producido importantes reformas en los sectores mineros y pesqueros. La IPC había sido expulsada del país. El principal problema económico que soportó el segundo gobierno de Fernando Belaúnde fue, en este caso, el fenómeno del Niño en 1983. Lo que sucede es que el Niño produjo descomunales inundaciones en el norte del país y contrariamente una severa sequía en la zona sur. Los daños materiales fueron muy cuantiosos. Según el BCR, estos superaron los $1.000 millones. En este caso, la letra C es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. En las elecciones del año 1995, el quehacer político no solo se hallaba disminuido, sino que los grupos opositores se batían en una espantosa fragmentación ante el presidente candidato. Es durante la campaña electoral que se produjo la coyuntura. En este caso hablamos del conflicto del CENEPA. Lo que sucede aquí es que en enero de 1995 ocurrió un serio incidente en la frontera nororiental con Ecuador, el conflicto de CENEPA. De este modo, quizá por primera vez, un asunto de política exterior fue punto importante para la campaña electoral. En este caso, la letra A es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. En el distrito de San Bartolo de la provincia y departamento de Lima se ubica una cancha pública de golf que actualmente presenta dificultades para la realización de actividades en dicho lugar debido al exceso de agua con sales minerales en los riegos de la zona. La cancha requiere para su recuperación un proceso de lavado junto con una actividad complementaria municipal. Del texto se infiere que el problema que atraviesa dicho suelo es, en este caso, hablamos de la desertificación por salinación. Lo que sucede es que la desertificación por salinación es un proceso de degradación de las tierras a causa del sobreriesgo por condiciones de mal drenaje provocando el afloramiento a la superficie de sales minerales que intoxican el suelo. En este caso, la letra C es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Un grupo de alumnas durante su viaje de promoción visitaron un santuario nacional cerca de la frontera con Ecuador, conformado por islotes de canales enlodados, donde se desarrolla un sistema boscoso adaptado a la salinidad del mar y altas temperaturas y con una rica variedad de fauna. Este santuario nacional se ubica en la ecorregión denominada, estamos hablando del mar tropical del Pacífico. Lo que sucede aquí es que el santuario nacional Manglares de Tumbes se ubica en la desembocadura del caudal del río Tumbes en la ecorregión del mar tropical del Pacífico, cerca de la frontera con Ecuador. En este santuario se protegen los manglares, ecosistema boscoso muy rico y productivo, adaptado a la salinidad del mar y a las altas temperaturas, siendo su hábitat de 105 especies de peces, 34 de crustáceos y 24 moluscos, donde destacan las famosas conchas negras y los langostinos que viven enmarañadas en las raíces del manglar. En este caso, la letra C es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. En una conferencia, un expositor afirma el cambio climático viene afectando las áreas glaciares andinas y como consecuencia disminuyendo las reservas que nacen de los mismos. De lo mencionado podemos inferir que las reservas afectadas son de zonas de amplia biocenosis. ¿Por qué? Porque las aguas dulces se presentan en mayor porcentaje bajo la forma de aguas congeladas y al derretirse los glaciares andinos por el cambio climático o calentamiento global, la disminución de las áreas de glaciares afecta las reservas de aguas dulces criogénicas. En este caso, la letra D es la respuesta. Esperamos que les haya gustado este video, esperamos sus comentarios y sugerencias y los invitamos a que se suscriban a este canal para que puedan ver todos los videos que tenemos para ustedes. Gracias a todos.